tratar de ser lo más lento, pero objetivo y claro, decimos, ¿no? Por cuanto esto es, decimos, ¿no? Como les digo, ¿no? Clave para el mejor entendimiento, decimos, ¿no? Los principios, ¿no? Y funcionamiento, decimos, tanto los diodos así como de los transistores. General, había, ¿no? Ya, habíamos, ya decimos, ¿no? Nos habíamos ya abocado, decimos, ¿no? A se clasifica la sustancia. Luego decimos, ¿no? De acuerdo a la clasificación, acudimos, decimos, ¿no? A la física cuántica, ¿no? Para poder, decimos, ¿no? Plantear los elementos, ¿no? De los cuales nos vamos, obviamente, decimos, ¿no? A valer, ¿no? Para seguir más adelante, decimos, ¿no? Aclarando los principios de todo caso, ¿no? Y que rigen, digamos, ¿no? Los trabajos, decimos, los ya, seguimos entonces, Simón. Habíamos ya indicado, decimos, ¿no? De que los semiconductores, decimos, ¿no? Los más habituales y usados, decimos, ¿no? Son el silicio, decimos, y el germanio. Al margen de que la gran cantidad, ¿no? Una gran mayoría, decimos, de sustancias, decimos, ¿no? Son semiconductores, ¿no? Tienen esa propiedad intermedia, decimos, ¿no? Entre lo que es, decimos, ¿no? Un conductor y un dieléctrico. Veamos entonces, decimos, ¿no? Esa espacial cristalina reticular del germanio, ¿no? O el silicio en todo caso, ¿no? Son los más universales, son más difundidos y en base de los cuales se construyen, ¿no? Los yodos y los transistores. Veamos entonces, decimos, ¿no? Esa malla cristalina, decimos, ¿no? Pero a cero absoluto, ¿no? A una temperatura, ¿no? Temperatura igual a cero absoluto, ¿no? Que significa menos 273, me decían, ya, está bien, ¿no? 273, ¿no? Grados centígrados, una temperatura tóxica. Es decir, donde todas las sustancias son dieléctricas. Veamos, ¿no? Construimos, decimos, donde solamente, decimos, ¿no? Los electrones, decimos, ¿no? Están en las líneas orbitales de valencia. Hay líneas orbitales, decimos, ¿no? Más arriba, son las de acuerdo a la teoría de zonas, decimos, son líneas sobre conductividad, pero que están vacías, porque todas las sustancias están inertes. Decimos, tenemos las siguientes, ¿no? A ver, Germania, el silicio, no sé, así. El átomo central, ¿no? Otro átomo, decimos, ¿no? De germanio, sin una mezcla, así, ¿no? Germanio, son los átomos, ¿no? ¿Cuál es la valencia? ¿Cuál es? ¿Cuántos átomos tiene? Pero ¿cuántos electrones tiene en su última línea orbital? Y son los que participan, decimos, en los enlaces covalentes, ¿no? A ver, ahora va a ser con él. Entonces, es 4, ¿no? Tiene 4, al igual que el silicio, tiene 4 electrones, decimos, ¿no? De valencia. Su valencia es 4. Y tienen enlaces covalentes. ¿Qué significa? Con el átomo, el vecino, participan, decimos, cada uno de ellos con un electrón. Digamos. Así. Ahí tiene un enlace covalente, ¿no? Bueno, es una sola línea, ya caramba, ¿no? Lo que pasa es que mi marcador ya no sirve mi marcador negro. Bueno, pues entonces utilizamos uno verde, ¿no? Marcador verde. Y archivamos entonces nuestro marcador negro. Así. Ahora sí. Así, ¿no? Arriba. Si bien es cierto, decimos, ¿no? En el átomo solamente, un átomo solo, ¿no? De germanio, ¿no? Tenía 4 electrones orbitando en su línea, decimos, en su línea orbital, en la zona de valencia, ¿no?
más extrema, ¿no? Ahora participan, ¿no? Y forman las sustancias, ¿no? del material semiconductores, ¿no? Este átomo participa con un electrón, ¿no? En ese enlace covalente. Cuando participa de dos en dos, se van a llamar enlace, decimos, covalente. Ahora, con azul voy a poner el electrón, decimos, ¿no? Participa en un enlace covalente también con el átomo superior. Así. Así. Con su segundo electrón rojo del germanio, el átomo del germanio central. Y este otro átomo participa, ¿no? En enlace covalente con ese átomo central. Y siguen los enlaces. Tendríamos 1, 2, 3 y 4 enlaces covalentes. Así, otro más. Listo, ¿no? Entonces, este es el segundo, el primer átomo, perdón, el primer electrón de este átomo de germanio, este es su segundo electrón, su tercero y finalmente su cuarto. Participa con sus 4 electrones, un enlace covalente con 4 átomos de germanio. Listo, ¿no? Vamos, observe, todos los electrones, ¿no? De valencia, 4, en la última línea orbital, la más alejada, decimos, del átomo, están ahí sus electrones que son los que participan, había indicado el profe, ¿no? Participan los electrones de la zona, decimos, ¿no? De valencia, en los fenómenos, reacciones químicas y, obviamente, decimos, ¿no? En la electroconductividad. Listo, ¿no? Esos son los que nos interesan, ¿no es cierto? Ya, ahí observamos, ¿no? Ese es, decimos, ¿no? La malla, parte, ¿no? De la malla cristalina espacial, decimos, ¿no? Donde vemos que no hay electrones libres. Todos están ocupados en enlaces covalentes. ¿Claro? No hay electrones libres. Porque estamos a cero, ¿no? De grado, ¿cómo se llama? Temperatura cero absoluto. Cero absoluto. Cero, bueno, absoluto. Absoluto. Ya, ahora sí. Obviamente, decimos, ¿no? Que no es, decimos, los únicos semiconductores, decimos, ¿no? Que se utilizan, decimos, para la fabricación, elaboración, decimos, ¿no? De diferentes, decimos, ¿no? Diodos, transistores. Hay una infinidad, decimos, ¿no? En la década de los 80, ¿no? Cuando el profesor se tituló, había, ¿no? Más de 1500 tipos, decimos, de diodos y más de 1000 tipos, decimos, de transistores. Imagínense, ahora decimos, a esta altura, obviamente que esa cifra ha quedado ridícula. Y se utiliza, decimos, ¿no? Para poder, decimos, ¿no? Amplificar, decimos, o reducir muchas de las características y propiedades, decimos, de los semiconductores, decimos, ¿no? Para poder, digamos, ¿no? Aplicarlo, decimos, ¿no? En distintos, decimos, dispositivos, decimos, ¿no? Y que básicamente son, decimos, ¿no? Extraídos de la propia naturaleza. Todos los fenómenos de la propia naturaleza se utilizan, decimos, para confeccionar, para elaborar, decimos, ¿no? Dispositivos electrónicos, todos los efectos, decimos, que vemos, decimos, son, que en su momento hemos sido capaces, decimos, ¿no? De percibir y de descubrir y aplicarlo, decimos, ¿no? El beneficio, decimos, de la humanidad. Y también, decimos, ¿no? Se utiliza también aleaciones, decimos, ¿no? Aleaciones como ser el arsenid galio por fosfit inde, antimonit inde, ¿no? Son aleaciones, ¿no? Ciertas propiedades, decimos, ¿no? Han sido, decimos, ¿no? Amplificadas objeto de una mayor aplicación, decimos, de estos semiconductores. Ya, a este semiconductor, que vemos acá, que está a
0 grado absoluto, decimos, ¿no? Influye radicalmente, decimos, ¿no? en su electroconductividad, ¿no? La temperatura, en primera instancia. La temperatura también influye en su electroconductividad, ¿no? El campo eléctrico también influye en su electroconductividad, ¿no? Este semiconductor también, ¿no? La radiación iónica, pues, también influye, decimos, ¿no? La electroconductividad, decimos, la luz solar influye, ¿no? Es sensible, decimos, ¿no? Pero básicamente verificar, decimos, sus campos, sus electroconductividades, por uno de los factores que he enunciado, como C, decimos, la temperatura. Estamos a 0 grados absolutos. Ya podemos entonces hablar, decimos, de este dispositivo, decimos, ¿no? En función, decimos, ¿no? De dos conceptos, ¿no? Básicos, que es la electroconductividad. Electroconductividad y la electroconductividad relativa. Electroconductividad electroconductividad relativa. ¿Y qué es la electroconductividad? Es la propiedad, ¿no? Capacidad, decimos, de conducir, ¿no? Las sustancias, la corriente eléctrica. Y en función de esa propiedad, las sustancias las clasificamos en tres tipos: conductores, semiconductores y dieléctricos. Pero ¿qué información nos da la electroconductividad relativa? La electroconductividad, ¿no? Caracteriza, ¿sí? Esa propiedad de electroconductividad, la sustancia. Caracteriza, ¿sí? También tiene una propiedad, ¿no? La de poder conducir la corriente, pero la electroconductividad relativa, por favor, relativa. Caracteriza, decimos, ¿no? La electroconductividad de la sustancia. Por ejemplo, el metal conductor, el metal tiene, decimos, esa electroconductividad relativa en este rango. Siemens, ¿no? Por centímetro. Siemens por centímetro. Donde un Siemens, ¿no? Por centímetro es la, decimos, ¿no? Esta electroconductividad, decimos, ¿no? De 1 centímetro cúbico de esa sustancia. Es la electroconductividad de 1 centímetro, un centímetro que se llama cúbico, ¿no? De la sustancia, ¿no? Por ejemplo, es el cobre, 10 a la 4, ¿no? Tiene 100 por centímetro, ¿no? De electroconductividad relativa, que será, decimos, el oro o la plata, ¿no? 10 a la 6, imagínense, ¿no? La gran por centímetro cúbico. Ya, ¿en qué rango estará, decimos, ¿no? El dieléctrico. Acá, dieléctrico, ¿no? ¿Se ve, no? Sí. Acá, está poniendo dieléctrico. Está 10, ¿no? A la menos 10 a la menos. Es muy poca, ¿no? Esa su caracterización, ¿no? Y el semiconductor, ¿no?
semiconductor, ¿no? Estará en ese rango de 10, decimos, ¿no? 10 a la menos 4, 10 a la 4, Siemens centímetros, ¿no? Tiene un gran rango, ¿no es cierto? Imagínense, el mayor rango, decimos, ¿no?, de los semiconductores, en lo que se refiere a su conductividad relativa. Más o menos nos estamos ubicando, decimos, ¿no?, en lo que se refiere, decimos, ¿no?, a los parámetros, ¿no?, del diodo, perdón, del dieléctrico, semiconductor y del conductor. Nuestro interés, básicamente, es semiconductor. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Se puede borrar la pizarra? Sí, ingeniero. Ya, seguimos borrando. Está todo captado. Vamos bien. ¿Puedo borrar? Ya, ¿no? Ya. Ya podemos decir ahora de manera general, ¿no?, que el semiconductor se caracteriza por tener, decimos, ¿no?, una resistencia negativa, ¿no?, a la electroconductividad, decimos, ¿no? Esa es una de sus características, ¿no?, en general, decimos, ¿no?, del semiconductor. Es una característica, ¿no?, negativa debido a la temperatura de su electroconductividad. Característica negativa debido a la temperatura de su electroconductividad. ¿Qué significa eso entonces? Significa entonces, Simón, que a mayor temperatura, menor resistencia del semiconductor. Y no solamente eso decimos, también decimos, ¿no?, será, decimos, negativa su electroconductividad, decimos, ¿no?, a la concentración de partículas portadoras de carga en el semiconductor. 1. 2. A la luz. Mayor luz, entonces, ¿qué significa, decimos, no?, que su correspondiente, decimos, ¿no?, resistencia, decimos, ¿no?, a la electroconductividad disminuye. Lo mismo, ¿no?, podemos decir a la radiación iónica. También, decimos. Pero básicamente, ¿no?, vamos a empezar, decimos, a analizar las propiedades de los semiconductores, ¿no?, en función, decimos, de la temperatura, ¿no?, en función, decimos, ¿no?, de la temperatura. Podemos decir, en todo caso, ¿no?, que luego explicamos, decimos, cómo es que surgen los electrones libres. Podemos decir que el semiconductor, al igual, decimos, ¿no?, que el conductor, posee, decimos, ¿no?, electrones libres. Y el conductor también posee, decimos, electrones libres. Entonces, la corriente, ¿no?, generada, decimos, ¿no?, en el conductor, en el semiconductor, estarán constituidas, decimos, por electrones. ¿Está claro, no? Pero solamente, decimos, ¿no?, el conductor tiene, decimos, ¿no?, una partícula portadora de carga que se denomina, decimos, ¿no?, el electrón. Pero ese electrón, decimos, ¿no?, ya no, decimos, ¿no?, en cero absoluto, sino simplemente, decimos, por debido, decimos, ¿no?, a su exposición, decimos, ¿no?,
a la temperatura, entonces, ¿no?, empezamos, decimos, ¿no?, a generar electrones libres, es decir, que van a pasar, decimos, ¿no?, de la zona, decimos, ¿no?, de valencia a la zona de electroconductividad. Veámonos a qué se está refiriendo el profe. En su momento habíamos hablado, decimos, ¿no?, de que para el conductor, decimos, ¿no?, para el conductor, para el metal, decimos, ¿no?, que hacemos crecer, decimos, la temperatura, ¿no?, de cero absoluto, ¿no?, cero absoluto. Me voy a poner grado, cero absoluto. Ahí sería, si pongo grado, sería menos 273 grados. Hasta una temperatura nominal de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la temperatura nominal de trabajo, jóvenes? 20 grados centígrados. Si en cero absoluto, ¿sí?, el metal era dieléctrico, ¿no?, no tenía, ¿no?, todos sus electrones, ¿no?, en la línea orbital de valencia, ¿no?, la más alejada, la más extrema, decimos, ¿no?, todos esos electrones estaban, decimos, ¿no?, en reacciones químicas con enlaces, decimos, ¿no?, de diferentes tipos, ¿no? Pero en el momento que de esta temperatura fantástica gradualmente vamos subiendo a 20 grados centígrados, entonces podemos decir la concentración de los electrones, decimos, ¿no?, que pasaron de la zona de valencia a la zona, a las líneas energéticas de la electroconductividad, ahí donde son ya electrones libres, móviles, libres, entonces tendríamos como mínimo 10, decimos, 10 a la cuánto, a la 22 electrones por centímetro cúbico. Una cantidad fantástica de electrones libres, ¿no? Por eso, son solamente electrones, ¿no?, libres, ¿no? Entonces vemos aquí el efecto, ¿no?, catalizador, decimos, ¿no?, que determina esa gran concentración por centímetro cúbico, ¿no?, de electrones libres, que no están, decimos, no están, decimos, participando en enlaces covalentes, están libres, ¿no? Y el profe en su momento, más o menos, había dibujado una especie de esponja, ¿no?, donde cada átomo, ¿no?, cada átomo de la sustancia, decimos, del conductor, aporta por lo menos con un electrón, ¿no?, de su zona, decimos, de valencia, con un electrón a la zona de electroconductividad en las líneas orbitales, ¿no? Entonces, si tenemos la concentración de átomos, y esto es una constante, ¿no?, en cualquier sustancia, tenemos también 10 más o menos, 10 a la 22 átomos, ¿no?, por centímetro. Imagínense, cada uno, por lo tanto, decimos, tenemos esa concentración. Y obviamente los semiconductores también tienen la misma concentración de átomos por centímetro cúbico. Esa es una constante universal, ¿no es cierto? Y es más, 2.2, pero eso lo damos para después. Entonces ahí es la diferencia, ¿no? Si bien es cierto, los conductores, su electroconductividad está constituida, está conformada por electrones, también decimos, ¿no?, los semiconductores. Los semiconductores también, decimos, tienen, decimos, electrones libres que estarán en la zona de electroconductividad y que han pasado, decimos, de la zona de valencia a la zona de electroconductividad debido a la temperatura, a 20 grados centígrados también, ¿no?, porque esa es una temperatura nominal, es una temperatura de trabajo de los diferentes, decimos, dispositivos, decimos, ¿no?, que estarán constituidos, decimos, ¿no?, por diodos y transistores, ¿no?, a base, decimos, de semiconductores. Ya decimos, ¿no? Eso entonces queda bien claro. Si bien es cierto, a 20 grados centígrados los semiconductores que estamos analizando, ¿no?, el germanio y el silicio, su concentración, ya las dio el profesor, ¿no?, de la anterior clase, ¿no?, pues, sería así, ¿no?, la concentración, decimos, ¿no?, del germanio, ¿no?, se las llaman, ¿no?, del germanio, de electrones. Y tenía la siguiente representación, así.
N sub I. Luego voy a explicar N sub I. Era 10 a la 13 electrones por centímetro. Ahí la diferencia, ¿no? 10 a la 22, ¿no? Electrones en los metales, acá 10 a la 13. Aproximadamente, ¿cuántos ceros a ver de diferencia? 13 a 21, ¿cuántos son? 9 ceros, ¿no? ¿Cuántos ceros es? 1.000.000, ¿no? Algo así. Menos de electrones. De ahí la diferencia, ¿no? La diferencia. Más o menos, por eso habíamos analizado, decimos, ¿no? Que la electroconductividad relativa, decimos, de lo que es el semiconductor, era mucho menor, digamos, que la del metal, ¿no? Etcétera. Bueno, pero hay algo importante acá, ¿no? Que no solamente es, ¿no? A diferencia del conductor, que solamente tiene una sola partícula, ¿no? El electrón, que puede formar, decimos, o participar en la electroconductividad, ya sea, decimos, ¿no? Por diferencia de potencial, campo eléctrico, también decimos, ¿no? Por la ionización, decimos, ¿no? También decimos, por la luz solar, también, ¿no? Solamente podrá tener, decimos, ¿no? Esa componente. El semiconductor tiene otra partícula portadora de carga, ¿no? Al igual que decimos que el electrón, que se va a llamar el hueco. Algo nuevo, ¿no? Entonces la corriente por el semiconductor tiene dos componentes, ¿no? Tiene dos componentes. Un movimiento direccionado de electrones, al cual se va a agregar, decimos, o restar, un movimiento direccionado de huecos. Entonces ahí tiene dos componentes. N sub I, dice, ¿no? Negativa, ¿no? Material puro, intrínseco, de germanio, dice, ¿no? La concentración de la partícula negativa del material puro que es el germanio, y la concentración, decimos, ¿no? De la partícula portadora de carga positiva del germanio también, ¿no? Y es idéntica, ¿no? 10 a la 13 también. Huecos por centímetro cúbico. Ya. Entonces, decimos, ahora vamos a explicar, decimos, de dónde sale, decimos, el hueco. ¿De dónde sale, decimos, el electrón? Decimos. Obviamente sabemos dónde sale el electrón. El electrón sale, decimos, de los enlaces, decimos, ¿no? Perdón, sale de la zona de valencia, donde está participando el electrón con los enlaces, ¿no? Pero ahora veremos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Directamente ahorita voy a hacer, decimos, ¿no? Una gráfica, la anterior, ¿no? Ya. ¿Se puede borrar? ¿Vamos bien, jóvenes? Estoy tratando de hacerlo más pausado, muy claro, obviamente, ¿no? Pero ahorita tengo que explicarte estas cositas. Hay que darle, decimos, ¿no? Un tratamiento, decimos, especial, porque es algo nuevo, ¿no? Que lo diferencia, decimos, de los conductores. ¿Se puede borrar? Bueno, ingeniero. Ya. Borramos. Voy a, otra vez decimos, ¿no? Dibujar otra vez la gráfica, ¿sí? De esa malla reticular cristalina espacial, decimos, ¿no? De un semiconductor puro a 0 grado absoluto. Pero a 0, ¿dónde la temperatura? 0 absoluto, no grado, 0 absoluto. 0 absoluto. Teníamos la siguiente gráfica. Germanio 1, 2, 3 y 4. Germanio no. Germanio, sí. Ya. Y los cuatro ya niveles orbitales, decimos, ¿no?
molecular, decía, ¿no? Ya 2. En realidad decimos un 4, decimos, ¿no? En este caso decimos la molécula, ¿no? Que cuanto cada, decimos, átomo participa, decimos 4, decimos, ¿no? 4 electrones. 1, 2, muy carácter. Me salió muy bien. Ahí. Y finalmente no. Ya, no me salió tan bonito como hace la. Esto es del germanio central, átomo central. 1, 2, 3 y 4. ¿No? Los 4 electrones. Ingeniero, se va a cortar. Ya, volvemos en 3 minutitos o en 2 minutitos como pausa comercial, por favor, ya. Por el mismo enlace, por favor. Mismo enlace, ya, está bien. Voy a tomar mi último traguito de dióxido, así para que siga dando las clases, ¿no?
Entonces, estamos a 0 grado absoluto. Vemos que toditos los electrones, ¿no? Están participando en los enlaces. Toditos los electrones. A 0 absoluto. Pero empezamos, decimos, ¿no? Entonces nosotros decimos, a elevar la temperatura. Elevamos la temperatura. Ya no estamos en 0 absoluto, ¿no? Elevamos la temperatura. Entonces, van a suceder 3 fenómenos. 3 fenómenos van a suceder. Los electrones van a, por la temperatura, ¿no? Van a percepcionar, ¿no? Una energía adicional, decimos, y que va a permitir, decimos, ¿no? Que de la zona de valencia, que están participando en los enlaces covalentes, ¿no? se desprendan, decimos, los electrones, así, ¿no? Y pasen, decimos, ese electrón, así, ¿no? A la zona de libre, o sea, zona de electroconductividad, ¿no? Y va a dejar tras sí, decimos, ¿no? Un espacio libre que se llamará hueco. Hueco. Entonces, ¿no? El hueco. Eso será el electrón. Por favor. Electrón. Es el electrón. Hueco y electrón. He ahí decimos, ¿no? Las dos partículas portadoras de carga, decimos, ¿no? Las dos partículas portadoras de carga, que es característica, decimos, del semiconductor. Y en esas dos partículas, en su principio, decimos, ¿no? En su característica, digamos, de esas dos partículas. En clase en mi celular, igual llamando. ¿Qué estás haciendo, Pedro? De nuevo otra vez decimos, ¿no? Entonces ahí tenemos las generaciones, decimos, de un par portador de carga, debido, decimos, a la temperatura. Y ahí se basan los principios de trabajo, decimos, ¿no? Del diodo y del transistor, en la utilización, decimos, ¿no? De estas dos partículas portadoras, decimos, de carga, hueco y electrón. Y estamos viendo entonces lo que se denomina la generación de pares portadores de carga. Entonces la generación de pares portadores de carga. El primer fenómeno, generación de pares portadores de carga. Estamos hablando, ¿no? El electrón y el hueco. Ahí está. Electrón y hueco. ¿Está claro? Hasta aquí, digamos, ¿no? Y en eso, en el principio, los principios del trabajo, decimos, diodos y transistores, se basa, decimos, en la utilización de ese par portador de carga, ¿no? Parece que algo se está quemando, pero no soy yo, sí. Estoy bien. Con mi garrafa no pasa nada. Con mi hornito. No tengo nada en los ojos. Hasta ahí, preguntas, joven, ¿está todo claro? ¿Vamos bien? ¿Jóvenes? Todo bien, ingeniero. Todo bien, ¿no? Ahora sí. Seguimos, ¿no ves? Ya, seguimos. Pero ahora voy a utilizar, decimos, ¿no? El diagrama, decimos, ¿no? Energético, decimos, donde están las líneas orbitales, decimos, ¿no? Donde está, decimos, ¿no? Las zonas, decimos, ¿no? El diagrama de zonas, decimos, ¿no? De acuerdo, decimos, ¿no? A la teoría de zonas, decimos, ¿no? Esto de acá ya está asimilado. Bien, ¿no? Tengo hueco y tengo el electrón. Ese electrón, decimos, está libre. Vamos a representarlo, decimos, ¿no? En la gráfica, ¿no? De las zonas, decimos, ¿no? Energéticas. ¿Se puede borrar? ¿Está comprendido? ¿Alguna pregunta sobre esto? El gran catalizador es la temperatura, ¿no?
2 por abajo. A esa gráfica vamos a volver, obvio. Llega. Según la teoría de zona. Ya, podríamos decir también que esta zona, decimos, ¿no? Prohibida, es mucho más estrecha que en lo dieléctrico, ¿no? Por ejemplo, para el germanio es 0,7 electrón volt. Estamos hablando del germanio. Para el silicio, 1,1 electrón volt. Para el silicio. Es más reducida. Para los dieléctricos es más de 1, 2, 3, 4, es mucho más ancho. Entonces aquí, si esto es, decimos, son niveles energéticos. ¿Sí? Tenemos allá arriba, ¿no? La zona de electroconductividad. Así, zona de electroconductividad. Entonces la zona prohibida, y esto será la zona de valencia. Zona de valencia, ¿no? Esta es la zona prohibida. Zona prohibida. Listo, ¿no? Y ahora decimos, ¿no? El primer fenómeno, decimos, ¿no? De lo que se denomina la generación, decimos, que yo creo que le he indicado que van a suceder 3 fenómenos. El electrón, ¿no? La sola. Caramba. Y dejó tras sí, decimos, ¿no? Un hueco. Yo voy a poner con color otro color negro. Hueco. Este es un vector, ¿no? Así. Ese fenómeno se va a denominar por la temperatura, ¿no? La temperatura, ¿no? Ya no es cero absoluto, ¿no? Temperatura. Temperatura. Creciendo, ¿no? De menos 2,73. Entonces, la generación de par portador de carga. Generación de par portadores de carga. Conforme va subiendo encima la temperatura, se van generando más huecos. ¿Está bien? Ya, andaba. Electrón allá. Turquito, no más enoja Turquito, ya, andaba. Así, ¿no? Así es. Y el otro fenómeno, el primer fenómeno lo voy a poner acá, ¿no? Acá. Generación de pares portadores de carga. Estamos hablando del electrón y el hueco. El otro fenómeno, con otro color vamos por acá, ¿no? Recombinación. Perfecto, me aguanté muy bien las Snowball, me aguanté re bien las Snowball. Recombinación de pares me aguanté muy bien las Snowball, me aguanté re bien las portadores. Se fijan, la tuve pero no la tiré, me aguanté un poquitico. De carga. Me voy al golem grande y así le pegaba todo, perfecto. Electrón y el hueco. ¿Qué significa eso? Okay. Conforme va, decimos, ¿no? Y estos dos fenómenos son simultáneos. O, ¿no? Son simultáneos. Y ambos van a ir creciendo, decimos, ¿no? En cantidad. ¿Cierto, no? Ahí. Vamos a ver, decimos. ¿Ha tenido un hueco?
sé cómo voy a defender, muchachos, pero... Acá otro hueco. Acá otro hueco. Tengo una zona de vértice. Entonces sucede el otro fenómeno de la zona de electroconductividad. Vuelve, decimos, un electrón. Y a ocupar, decimos, su lugar inicial. Se llama recombinación. ¿Sí? Que no puede esto también, que no marca. No ha sido, decimos, ¿no? De casualidad que el profe, decimos, hay 3 pares, ¿no?, de generación y 3 pares de combinación. Por ejemplo, la temperatura subió hasta que se mantuvo constante. Entonces, acude, ¿no?, un fenómeno que se denomina equilibrio dinámico. La recombinación es idéntica a la generación. O sea, llega a un equilibrio dinámico. Con decirles, decimos, ¿no?, que a 20 grados centígrados, ¿sí?, vamos a ver aquí el equilibrio dinámico. Que se alcanza, decimos, ¿no?, a temperatura nominal, 20 grados centígrados. Temperatura nominal. ¿No? Diremos que a ese ya es, ¿no? Y aquí ya son los datos, decimos, que les he dado de la anterior clase, ¿sí?, para el germanio. Estamos analizando el germanio. Para el germanio. Tenemos, ¿no?, concentración. ¿Sí? Acá. Concentración del material puro I del germanio. 10 a 20 grados centígrados. 10 a la 13 electrones por centímetro cúbico. Y el material, decimos, de la partícula negativa. De la partícula positiva, ¿sí?, vamos a tener también 10, decimos, a la 13 huecos por centímetro cúbico. Listo, este es lo que caracteriza, decimos, el material, y lo vamos a denominar, ¿no?, material tipo I. Tipo I. Es el material tipo I. Y este es, decimos, su equilibrio dinámico a 20 grados centígrados. Acá, por decir, decimos, una temperatura un poquito más del cero absoluto, tengo una generación de 3 pares portadores de carga y a su vez una recombinación, decimos, ¿no?, de 3 pares portadores de carga, ¿no? Y a 20 grados centígrados, imagínense, ¿no?, se generan 10 a la 13, ¿no?, electrones, 10 a la 13 huecos, y a su vez se recombinan 10 a la 13 huecos y 10 a la 13, y eso es constante, ¿no? Constante, ¿no? Ya, hasta ahí. Pregunta, bueno, ¿está claro? Antes de ir más, es fenómeno, ¿no?, de generación y recombinación, ¿no?, y hasta un equilibrio dinámico. Si sube la temperatura a más de 20 grados centígrados, se va obviamente, ¿no?, a incrementar, decimos, ¿no?, estas concentraciones. ¿De acuerdo? Pero sobre estas concentraciones es la que se trabaja para desarrollar dispositivos. Por eso decimos, ¿no?, que se mantiene constante esa temperatura nominal. Los dispositivos como los semiconductores dependen, ¿no?, son sensibles, ¿no?, dependen mucho, decimos, de la temperatura. Por eso se trata, ¿no?, para no alterar su punto de trabajo, para no alterar, decimos, la eficacia, el rendimiento, decimos, del procesamiento de datos con computadoras que son a base, decimos, semiconductores, es que se debe mantener la temperatura nominal 20 grados centígrados, y de esa manera se mantiene, decimos, ¿no?, esas concentraciones iniciales para los cuales, decimos, se ha proyectado, se utiliza como datos para proyectar, decimos, ¿no?, para proyectar cualquier dispositivo, ¿no?, electrónico a base de semiconductor. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Vamos bien? Hemos visto 2 fenómenos: generación, recombinación, falta el tercero.
¿Estamos bien, jóvenes? ¿O hay que reiterar algo no está claro? ¿Será que lo puede repetir esas dos? ¿Las dos? Sí, por favor, no se me quedó claro. La generación de pares portadores de carga y la recombinación de pares portadores de carga. Tendría que ir a la anterior gráfica, ¿no? Para que vean qué es las dos cosas, decimos, ¿no? Ya. A ver, dijo un cielo, no había nada, ¿no? Ya, vamos entonces a la malla cristalina reticular espacial. Ahí también lo vamos a ver, ¿no? Yo les había dicho que sí vamos a descubrir otra vez a esa gráfica. Esto voy a borrar. ¿Se puede borrar eso? Sí, vamos a borrar, ¿no? Vamos a borrar eso y ahí lo hacemos. ¿Está bien? Ya. Ahí lo hacemos. Ahí los dos fenómenos los voy a representar. Publicar. No se me caiga el celular y estamos listos. No se pomada y chao clase. ¿Y por qué? Voy a poner así. Ah, bien. Salgo. Parece que te doy vuelta a mi message. Ya. Así, ¿no? 1, 2, 3. Ya, 4. Germanio. Ahí me faltaba poner, decimos, ¿no? Acá en la anterior, ¿no? Gráfica. Que al perder, decimos, ¿no? El átomo central, un electrón, se convertía en un ion positivo, ¿no? Eso me faltaba, ¿no? Pero ahora mismo lo vamos a ver. Es así. 1, 2, 3, 4. Los electrones, ¿no? Electrón de ese llama, de ese átomo central. Ahí, y ahí. Y los electrones de los átomos extremos, ¿no? De otro color. Voy a hacer rojo, ¿no? Pero simplemente quiero representar que esos rojos son son del átomo central. ¿Cuál es la generación? Clarísimo, ¿no? Se fue este electrón y dejó un hueco, ¿no? Un enlace covalente roto, ¿no? Y se fue. Ahora ese electrón está, ¿no? De estar, decimos, en la zona de valencia, ahora está en la zona de electroconductividad. Es un electrón libre, ¿no? Y puede direccionarse y formar, decimos, la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Movimiento direccionado, decimos, del electrón. Esa es entonces la generación de pares portadores de carga. Ahora, ¿no? Veamos el otro, ¿no? Fenómeno. Tenía, por decir, un hueco. Tenía un electrón libre, ¿no? Un electrón libre, así, ¿no? Pero que regeneró, decimos, ¿no? El enlace covalente. Están los dos fenómenos, generación y el otro es recombinación. C. A 20 grados centígrados voy a tener, decimos, 10 a la 13 enlaces covalentes rotos. ¿Qué significa? 10 a la 13 electrones libres va a estar acá en la zona de electroconductividad y 10 a la 13, decimos, huecos en la zona de valencia. Ahora sí. ¿Me explicó mejor, jóvenes? ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí. Preguntas, jóvenes. ¿Se entendió mejor o nada? Entendió bien, ingeniero. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Mejor todavía? ¿Mejor? Se entendió. Ya, se entendió. Ahora veamos. Ahora vamos, ¿no? El tercer fenómeno. La corriente, ¿no? De huecos y la corriente de electrones y la corriente de huecos. ¿No ve? Así que el profe va a poner, decimos,
por decirles. Ya no está en una zona neutral, decimos, ¿no? Voy a poner, decimos, dentro de un campo eléctrico. Positivo, el polo positivo, y acá el polo negativo. ¿Lo ven? ¿Está claro, jóvenes? Ya. Entonces, ¿no? ¿Hacia dónde se van a mover los electrones libres? ¿Hacia dónde se mueven, jóvenes? Los electrones libres. ¿Hacia el polo positivo o al negativo? Jóvenes, ¿hacia dónde se mueven los electrones? ¿Están libres eso? Positivo. Al positivo, ¿no? Estos electrones, decimos, se van a mover, decimos, a ver, con qué color, verde, verde. Ya se van a formar un movimiento direccionado de electrones. Y ello será la componente electrónica. Es la componente, porque va a haber una corriente total, ¿no? Y esa corriente total tiene dos componentes. Y el hueco, que es positivo, ¿hacia dónde se va a mover? ¿Hacia el polo positivo o al negativo? Porque me he indicado, se han generado dos partículas portadoras de carga. Una negativa del electrón y otra positiva de los huecos. ¿Hacia dónde se mueve el hueco? Hacia el polo negativo, ¿no? Ahí, ¿no? Y esa será la componente, ¿sí, no? De huecos. Hacia allá, ¿no? Eso será entonces, si nos ponemos acá, I sub P. Y esto será I sub N. Hacia allá, ¿no? Los electrones hacia allá. Entonces, la corriente total, ¿no? Vamos a buscar este dato. La corriente total será I total. Por el semiconductor, ¿no? Semiconductor, la corriente tiene dos componentes, ¿no? La I total, por decir, I total será I sub N, ¿no? Y I sub P. Ahora la pregunta, ¿no? La corriente, ¿no? Formada por los electrones, la corriente formada por los huecos. Ahora, yo les pregunto, ¿qué signo irá ahí? ¿Positivo o negativo? ¿Qué dicen? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, jóvenes. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, hablen, compañeros, hablen. Negativo. ¿Será negativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será negativo? Positivo. Ah, el compañero dice positivo. ¿Por qué? A ver. Hay que explicarlo, ¿por qué no? Y es correcto, es positivo, compañero. ¿No? Porque tanto los electrones se están moviendo en una dirección, a la vez se Ya. mueven los huecos en la siguiente dirección, por lo tanto, al moverse alternativamente, debería sumarse. O debería. Ah, no lo entendió usted, ¿no? Adivinó nada más, ¿no? Ya, explicamos, decimos, ¿no? Explicamos. Ya. Ya esto está, decimos, ¿no? Ya asimilado. Lo voy a borrar. Y aquí voy a representar, decimos, ¿no? Utilizando, decimos, ¿no? Por ejemplo, decimos, una sala de clase. Ya. Esto lo voy a borrar. Está escrito, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Es positivo, eso sí. Lo voy a demostrar que es positivo. Así, ¿no? Voy a representar 4 filas, ¿no? En un cine, digamos, ¿no? O en el aula, decimos, ¿no? Ahí estoy. Pucha, carajo. No sirve nada, yo agarrando siempre el azul. Vamos a representar. ¿Sí? En el aula.
Quizás 400, ¿no? El otro, la fila es la misma, ¿no? Es decir, primer instante, ¿no? Segundo instante, tercer instante, o sea, los mismos alumnos decimos, ¿no? Pero en diferente tiempo, ¿no? Ya. Acaba de tener, decimos, pero van a estar dentro, decimos, ¿no? De un campo no neutral, decimos. Acá, el positivo y este positivo, así, ¿no? Y este negativo. El estado 1, el 2, el 3, 4. Ya. Diremos que aquí hay 4 asientos para 4 alumnos, pero falta uno, ¿no? Falta uno. Falta uno. Ya. Originalmente, ¿no? La situación era la siguiente. Así, ¿no? 3. En el estado 1 donde no había, decimos, ¿no? Así, ya, no había diferencia, signo potencial, campo, ahí está. Entonces, son electrones, compañeros, digamos, ¿no? Pero aquí hay un hueco. Hay un hueco, ¿no? Ya, una vez los conectamos, decimos, ¿no? A un campo eléctrico. La componente, decimos, ¿no? Electrónica está libre, nuestros compañeros están libres, ¿no? Directamente, ¿no? ¿Hacia dónde se van a mover esos electrones libres? Esos electrones libres se van a mover hacia allá, ¿no? Y constituyen, decimos, ¿no? La I sub n, hacia allá, ¿no? ¿Está bien, no? Está bien la componente, decimos electrón. Entonces, pero ese electrón que está en la zona de valencia, decimos, y en la zona de valencia hay un hueco, decimos, ese electrón se va a desplazar, decimos, hacia ese lado, ¿no? ¿Ves? Y el hueco se desplazó hacia el otro lado, ¿no? Claro. En otro momento posterior, decimos, ¿no? En otro momento posterior, así, ¿no? Ese electrón se desplazó acá. Y el hueco se desplazó allá, ¿no? ¿Está claro? Y en el otro momento, así, ¿no? Vemos que el hueco se desplazó allá. Entonces vemos que el hueco, ¿no? Se está desplazando ¿hacia dónde? Hacia allá, ¿no? Claro, así. Hacia allá. Sí. Y vemos que este electrón se desplazó hacia allá. Lo mismo que este otro, ¿no? Lo mismo que este otro. Entonces vemos, ¿no? Que el desplazamiento, decimos, ¿no? En el cuarto instante, ¿no? Vemos que el desplazamiento, decimos, ¿no? Del hueco hacia el polo negativo es ni más ni menos que lo mismo que el desplazamiento del electrón al lado polo positivo, ¿no? El hueco al negativo del polo positivo. Es por esas razones, ¿no? Que tenemos ese movimiento, decimos, y su P que es igual que el desplazamiento del hueco hacia el polo negativo, que es igual, decimos, al desplazamiento del electrón hacia el polo negativo. Por lo tanto, la intensidad es, ¿no? Total será igual I sub n más I sub P. ¿Está claro ahora? ¿Sí? Vemos, ¿no? Se desplaza para allá el hueco, pero sin embargo, ese electrón que está ocupando acá va a ocupar su espacio y obviamente, decimos, ¿no? Va a quedar vacío, aquí el hueco, se está desplazando el hueco hacia allá y el electrón. Es por esa razón que es. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, ¿está claro o nada? Más claro que el agua del río Piray, ¿no es cierto, no? ¿Sí, jóvenes? Sí, sí, Ahora, mira. clarísimo, ¿no? Ya, pero
Entonces estamos viendo que el hueco se desplaza, ¿no? De enlace, ¿no? A enlace, decimos, ¿no? De enlace. Es como el mono que va de rama en rama, ¿no? Pero en cambio el electrón libre se va por los espacios libres, no va de enlace a enlace. Entonces, decimos, ¿no? Lo que sucede, decimos, ¿no? Es que ese hueco se desplaza, decimos, ¿no? Aquí estamos viendo la generación y regeneración, ¿no es cierto? Este forma la corriente eléctrica, la componente electrónica, ¿no? Ya, pero aquí decimos, ¿no? Hay el desplazamiento, decimos, ¿no? Del hueco. Esto era el electrón. Esa es la componente, ¿no? Del hueco, ¿no? Es decir, va de un enlace, rompe un enlace covalente, ¿no? Y regenera otro enlace covalente. El hueco se desplazó por acá, de rama en rama, ¿no? De enlace a enlace. Y el electrón fue a regenerar un enlace covalente rojo. Ahí están entonces los movimientos, ¿no? Esto forma, ¿no? I sub n, esto será I sub p. Y aquí está la generación y esta será la recombinación. Ahí decimos, a nivel, decimos, ¿no? De la malla, decimos, particular, espacial, cristalina, decimos, ¿no? De lo que es, decimos, ¿no? Una semiconductor tipo I, decimos. Y a su vez, decimos, se va a convertir, decimos, si perdió un electrón, se va a convertir en un ion positivo. Y el ion positivo también tiene una carga, ¿no? Pero está, decimos, ese ion empotrado, forma parte, decimos, de la malla reticular, no está en movimiento. Sabemos que en baterías, ¿no? En movimiento, en líquido, decimos, el ion es una partícula portadora de carga y puede formar un movimiento direccional, pero eso será en líquido. En este caso es una estructura rígida. Más adelante, ese ion, ¿no? Que lo van a ver que es bastante, decimos, escaso, decimos, ¿no? En su momento, decimos, ¿no? Va obviamente a participar para formar volumen de carga, ¿no? Lo cual va a inferir, decimos, en la formación, decimos, ¿no? De lo que se llama, decimos, ¿no? Una estructura, ¿no? Sobre la cual se ha escrito mucho, decimos, ¿no? Lo que se llama la juntura, ¿no? O capa de transición, por eso, ¿no? Importantísimo, decimos, ¿no? En los trabajos, decimos, ¿no? El principio de trabajo de lo que son diodos y lo que son los transistores. Ya, hasta ahí. ¿Clarísimo, joven? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Sí, ingeniero, está claro. Ya, voy a borrar y vamos allá al silicio. Que también es, porque tenemos dos, estamos viendo, ¿no? Semiconductor tipo I, hemos visto el germano. Voy a borrar acá entonces ahora. Vamos al silicio. Que es nuestro semiconductor tipo I, intrínseco o puro, sobre el cual se construyen los semiconductores impuros, el tipo N y el tipo P, que será, decimos, tema de la siguiente clase. Estamos entonces ahora en el silicio. El silicio, decimos, ¿no? Que también tiene valencia 4, ¿no? Es la misma estructura, ¿no? Y el cambio simplemente en vez de G es silicio y es lo mismo. Tiene una concentración de silicio. N sub I. El silicio, decimos, hemos visto que tiene la anchura de su capa prohibida de 1.1, ¿no? Electrón volt, ¿no? Tiene 10 a la 10 electrones a cada centímetro. Y la concentración de huecos, P sub I, también 10 a la 10 huecos por centímetro cúbico. Ahí. Y listo, ¿no? Esos datos no se olviden, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay alguna pregunta, nos veríamos el día jueves, ¿no? Jueves. ¿Es feriado, ingeniero? ¿Ya? ¿Sí? Buenas noches. ¿Tiene pregunta? ¿Todo bien?
nos vemos hasta el día, hoy día es martes, jueves, ¿no? Ojalá no se compliquen las cosas con los bloqueos, ¿no? Dice que ya se están encareciendo las verduras, no hay fruta. Pero tengo entendido que ya las militares y las fuerzas policiales, ¿no? Están, como se dice, ¿no? En preparaciones, esperando órdenes. Ya bueno, hasta el día jueves, si no hay preguntas. Listo. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos. Para asegurar mi participación del próximo jueves, ¿no? Voy a seguir tomando mi dióxido de cloro para Dios, ¿no? Se va. No, se nos fue un gran amigo, ¿no? Miguel Inque, ¿no? Y conocer a ustedes, pues era joven y fuerte, que se haya ido. Qué contradicción. No entiendo yo eso. La verdad es que he quedado totalmente desubicado. Así. Saludos, buenas, dióxido de cloro. Ya.